grabar. Muy bien, buenos días nuevamente. Cuarto grado de primaria, curso de geometría, y el tema de hoy es plano cartesiano. Vamos a recordar qué es un plano cartesiano, porque ustedes ya lo han visto, lo han escuchado antes. Vamos aquí entonces con este grafiquito, este famoso gráfico, ¿m? En donde encontramos dos rectas, ¿no? Hay dos rectas. La recta X, que está en el eje horizontal, y la recta Y, que está en el eje vertical, ¿ya? A la recta X también se le conoce como abscisas, el eje de las abscisas. Mira, acá está su nombre. Y a la Profesor, recta Y se le conoce también como el eje de las ordenadas. Sí, dime. Buenos días. Buenos días a los que acaban de llegar. Presten atención. Repito, al eje X también se le conoce como abscisas. Ahí está subrayando. Y al eje Y se le conoce como ordenadas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a tomar un punto. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Cómo ubicas el punto A? El punto A tiene las coordenadas de 2,4. ¿Sí? Ahí está, 2,4. ¿Cómo ubicas? Ah, ya nos responde aquí. Para ubicar un punto como A de coordenadas 2,4, primero ubicamos el 2 a este 2, ¿cierto? En el eje X. El 2 en el eje X. Entonces, miramos en el gráfico, ¿no? Y en el eje X, ¿dónde está el 2? Ah, el 2 está aquí. Vamos a ponerle un puntito. Vamos a ubicar ese número 2 ahí. ¿Qué más dice en el texto? Y luego el 4. Ah, el 4 es el segundo elemento, ¿no? El 4 en el eje Y. En el eje Y. Ah, entonces en el eje Y, en el eje vertical, ubicamos ahora el 4. Ah, el 4 está aquí arribita, le ponemos un puntito. ¿Qué hacemos con esos dos? Con el 2 y el 4. Vamos a intersectarlos. A intersectarlos. ¿De qué manera? Colocando una línea vertical para el 2 y una línea horizontal para el 4. De esa manera se van a intersectar. profesor, ya entendí, ya me acordé Ajá. de Ya se eso. acordaron, muy bien. Entonces vamos a colocar esas líneas. También, Mira, profesor. ahí está del 2, ya apareció una línea vertical. Y ahora del 4, ¿no? Una línea horizontal. Ahí se intersectan. Y ahí vamos a colocar en esta intersección, aquí vamos a ponerle rojo, para que sea más bonito. Ahí está. Ahí le colocamos el punto A, que es 2,4. Ahí apareció. Punto A, 2,4. Muy bien. Todo esta es la teoría. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para ya pasar a los problemas? ¿Alguna pregunta, consulta? Si no hay preguntas, yo voy a asumir que está claro, ¿no? Que ya entendieron. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar al libro. Así es, Julio. Me dice página 68 del libro. Ah, vamos a ver entonces. Está resolviendo. Muy bien. Ya, esto de aquí se copia en el cuaderno, ¿ya? Por si acaso, los que han llegado recién. Pero copiamos lo mismo que dice acá 2,4. Sí, es el ejemplo. Así es, ese es el ejemplo. Siempre tiene que estar su teoría y también su ejemplo para que se entienda mejor. Sí, copian todo lo que aparece aquí en la diapositiva, todo eso. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos al libro. ¿En qué página está, Julio? Me dijiste la 68. 68, ¿no? ¿Es correcto? Fíjense los demás. Esto de aquí está en la 68. A ver, me olvidé aquí poner la página. Sí, ¿no? Sí, está en Ya. el 78. Muy bien, muy bien. Menos mal Julio ya me dijo anteriormente. Muy bien, Julio. Emerson Yandy, muy bien. Está en la página 68. Ahí está. Digamos que va a estar Un fácil, poco fácil, sí, digamos. sí, pero siempre está los tres niveles. Nivel básico, nivel intermedio y nivel Mm. avanzado. Así se construye este libro. Bien, vamos con la pregunta número 1. Ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos. Punto A, 2,4.
Y punto B, menos 4,3. Yo lo resolví. ¿Lo resolviste? Ya, muy bien, muy bien. No sé si está correcto. Vamos a ver, vamos a comprobar entonces. A ver, sí. Termino esta parte de aquí. El punto A, es 2,4. Entonces ubicas primero el 2 en el eje X. Aquí está el 2 en el eje X. Y su segundo elemento, que es el 4, se ubica en el eje Y. En el eje Y. ¿Dónde está el 4? Acá arriba. Luego intersectas esos dos elementos, el 2 con el 4. ¿Dónde se intersectan? Aquí. Y ahí pones el punto A. Ahí está la solución, ¿no? Esto ya está con respuesta. ¿Sí? Ahora también ubicas el punto B. El punto B tiene como primer elemento o primera coordenada al menos 4. Al menos 4. Este menos 4 se ubica en el eje X. Recuerda, el primer elemento se ubica en el eje X. Entonces aquí en el eje X, el menos 4 está por aquí atrás. Los negativos, ¿no? En la parte negativa. ¿Se recuerdan que hemos visto eso antes en otro curso? Estaban los positivos, los negativos en una recta. Y justo aquí también está ese. Bien, ahí está el menos 4. Ya lo ubiqué. Ahora el segundo elemento, que es el 3. El 3 se ubica en el eje Y, en el eje vertical. El eje Y. Aquí está el 3. Ahí está. ¿Y ahora qué hago con el menos 4 y el 3? Intersecto. Menos 4 y el 3 se intersectan de esta manera y ahí se coloca el punto B. Y listo, esa es la solución. Ya ubiqué el punto A y el punto B. Se acabó el problema. Listo, entonces la número 2 es lo mismo, ¿no? Ubique en el plano cartesiano los siguientes puntos. Punto P y punto Q. Para ubicar P, veamos sus coordenadas. P tiene las coordenadas de 3,6. A este 3, que es el primer elemento, ¿dónde lo ubicamos? ¿En el eje X o en el eje Y? A ver, voy a preguntar. Ariane, activa tu micrófono, Ariane. Este 3, ¿dónde lo ubicamos? ¿En el eje X o en el eje Y? Puedes activar tu micrófono. ¿Mm? En el eje Y, o sea, en el vertical. Aquí en el vertical, ¿será ahí? No, ahí no. Primero comienzo yo con el eje X, con el eje horizontal, ¿no? El eje X. ¿Ya? Recuerden, el primer elemento, siempre el primer número o el primer elemento, se ubica en el eje X, ¿ya? En el eje horizontal, ¿no? Entonces busco al número 3 en el eje X. Aquí está. Ahí está. ¿Ya? Y luego sigue el segundo elemento, que es el 6, ¿no? El segundo número. El segundo número, ese sí se ubica en el eje Y. Ya, un ratito ya, un ratito, que termine esta parte del 6, ¿no? Del 6. El 6 lo ubico en el eje Y. Ahí está. Ahora sí, Yandy, dime. No se puede usar. ¿Cómo puedes hacer que sea el 3 y el 4? El menos 3 y el menos 4. Este. ¿No? Del Q. El menos 3 y el menos 4. Ya. Porque no entiendo, sino con qué se conecta. ¿Con qué se conecta? Sí se van a conectar. Ahorita vamos a ver ahorita. Ya, espérate. Voy a terminar P. Termino P. ¿Sí? Bien, en P ya tengo al 3 en el eje X y al 6 en el eje Y, en el eje vertical, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Los intersecto. Ahí está el 6, ahí está el 3. ¿Ya? Aquí se apoyan con su regla. Ahí está. Los intersecto y ahí se forma el punto P. Listo, ya acabé con P. Ahora sí recién, Yandy, voy con Q, el punto Q. Bien, ¿cuáles son los elementos de Q? Menos 3, menos 4. Al primer elemento, que es menos 3,
¿Dónde lo ubico? ¿En el eje Y o en el eje X? Al primer elemento se ubica en el eje X. X, recuérdense eso. Primer elemento en el eje X. Ya, en el eje X, ¿dónde está el menos 3? Aquí está el menos 3. En los negativos, ¿no? Antes del 0. Ahí está. Y ahora ubico al menos 4. Este es el segundo elemento. El segundo elemento se ubica en el eje Y, en el eje vertical. A ver, el menos 4, ¿dónde está? ¿Está arriba, profesor? No, está abajo. Abajo, aquí está el menos 4. Abajo están los negativos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿ahora qué hago? Los intersecto. El menos 3 con el menos 4. ¿Cómo se intersecta? Colocando líneas. Por aquí el menos 3. Hola, profesor. Buenos días. Entonces lo de abajo es negativo también. Claro, lo de abajo es negativo, sí. Así es, Yandy. Así es. En el eje X, en todos los ejes, están los positivos por una parte y en la otra parte los negativos. ¿Y al centro quién están de los dos? Al centro, ¿a quién encontramos? Al 0. Al centro siempre está el 0. No es ni negativo ni positivo. Es simplemente 0, es neutro. ¿Ya? Bien, entonces ya intersecté menos 3 y menos 4, ¿no? Acá se intersectaron. Ahí. ¿Listo? Y ese punto de intersección es Q, ¿no? Estamos viendo Q. Ahí está. Listo, ya tengo esos dos puntos. P y Q. Bien, chicos, recuerden llegar temprano también, ¿eh? Lleguen temprano para que puedan entender desde el inicio. Ya estamos avanzando en la pregunta 2. Pueden ir copiando hasta la número 2. Pueden ir copiando. Si tienen preguntas, me avisan. Me avisan. Profesor, una pregunta, ¿no se puede los números? Bueno, es opcional. Es opcional. Bien puedes poner sus números o no. O sea, al P, por ejemplo, al P tú le puedes poner sus coordenadas, ¿no? 3,6. Así. En la 3. Así. En la 3 dice R, Ya. 3 negativo y 4 positivo, pero la M está primero. Ya, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Como dije aquí, Yandy, poner las coordenadas es opcional, así como aquí he puesto en la P. Es Ajá, yo he opcional. puesto la 3 Sí. y la 6 negativo, pero dice ahí 3 negativo y 4 positivo, pero yo usé el 3 negativo. Ya, vamos a ver la número 3. Vamos a ver entonces. Todavía no lo visualizo. Aquí está la número 3. ¿Qué nos dice? A ver. Nos dice, ubica en el plano cartesiano, aquí está el plano cartesiano, ¿no? El eje X y el eje Y. Los siguientes pares ordenados. Ah, aquí hay 3. Hay 3 pares ordenados. ¿Cuál? El M, el R y el S. ¿Ya? Vamos a comenzar por el M. Por el M. Primero, obviamente, su primer elemento, ¿no? Que es menos 3. Este menos 3 es el primer elemento. ¿Y en dónde lo ubicamos al menos 3? ¿En el eje X o en el eje Y? Al primer elemento se lo ubica en el eje X. Muy bien, Fiorella, muy bien, en el eje X. Aquí. Entonces, el menos 3, está aquí en los negativos. Aquí está, le ponemos un puntito. Ahí está. Y luego el menos 6. El menos 6 está en el segundo, ¿no? Es el segundo elemento. El menos 6, entonces, como es el segundo elemento, lo ubicamos en el eje Y. En el eje Y. Menos 6, ¿dónde está? Abajo. Abajo están los negativos, aquí. ¿Y ahora qué hago? Intersecto esos dos números. Menos 3 con menos 6. Lo intersecto tomando líneas. Ahí está. Acá se intersecta, ¿no? En este puntito. Y a ese punto le coloco su letra. Su letra es el M, M mayúscula. Y listo, ya terminé M.
Ahora, ¿qué me falta? La R y la S, ¿no? Ahora voy por la R. De otro color lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Otro color verde. La R es menos 3,4. Este menos 3 es el primer elemento. Como es el primer elemento, lo ubico en el eje X. X, ¿verdad? Ah, mira, pero el menos 3 ya estaba anotado antes, ¿no? Ya tiene un puntito, no importa, no importa. Le pongo otro puntito encima, porque me piden primero ese elemento, el menos 3. ¿De acuerdo? Ahí está, de verde. Ahora, el segundo elemento, que es 4. El segundo elemento es 4. Este segundo elemento lo ubico en el eje Y. En el eje Y. Vamos a silenciarlos un ratito. Apaguen su micrófono siempre, chicos, cuando ya no hay más preguntas. Ahora sí. El 4, como dije, está en el segundo elemento y lo ubico en el eje Y. Aquí está el 4. ¿No? En el eje Y, en el eje vertical. Ahora, ¿qué hago con el menos 3 y el menos 4? Los intersecto. Los intersecto. Ahí se intersectan. Se pone el puntito en esa esquina o en esa intersección. Y se pone su letra, que es el R. ¿Y listo? Así es, así era Yandy, ¿no? Esta era, creo, tu pregunta, porque se repetía el menos 3, ¿no? Para el M y para el R. Profesor, además también ya hice la S. Muy bien, Yandy, muy bien. Entonces ya están encaminados. Más bien, si tienen preguntas, por favor, díganme para solucionar esa duda. Si hay preguntas, me avisan, chicos. Bien, yo voy a continuar, ustedes me pueden interrumpir, ¿ya? La S, ustedes me interrumpan siempre cuando tengan preguntas. Entonces yo voy a saber ya que tienen alguna consulta. O si no, levantan la manito. Mejor eso, levantan la manito. Nayara, activa tu micrófono, Nayara. Levantaste la manito. Sí. No estoy entendiendo muy bien porque hay dos partes de negativo y suma Ujú. y no sé cuál poner. Ya. Sí, en estas rectas, en el eje X, por ejemplo, en el eje X, está el 0 al centro. Después del 0 están los positivos. Aquí. Estos son los positivos. Antes del 0 están los negativos, ¿no? Por aquí, al otro lado. ¿Ya? Igualmente, en el eje vertical, también tiene un centro. En el centro está el 0. Arriba del 0 están los positivos. Y abajo del 0 están los negativos. ¿Ya? Bien, eso de ahí primero. Luego, según el punto que te den y sus coordenadas, por ejemplo, para el M que es menos 3,6, el primer número es menos 3 y el segundo número es menos 6. ¿Ya? Al primer número, que es menos 3, lo vas a ubicar en el eje X. En el eje X, siempre. Siempre el primer número se ubica en el eje X. ¿Cuál es el primer número? Menos 3. Entonces en el eje X ubicas el menos 3. Aquí estaba. Aquí ya remarcado, ¿no? De color azul, de verde, encima se le ha puesto. Ahí está el menos 3. Y el segundo número, que es menos 6, este segundo número ya no se ubica en el eje X, sino que el segundo número se ubica en el eje Y. En el eje Y, ¿no? En el eje vertical. Dice menos 6. Es negativo. ¿Dónde están los negativos aquí en el eje vertical? Están aquí abajo. Aquí abajo están los negativos. El menos 6, aquí dice su signo, solamente que no se ve por las rayas de los cuadraditos, pero ahí dice menos 6, tiene su signo negativo. Está así. Entonces, ubicas aquí el menos 6, ya tienes el menos 3 y lo intersectas. Los dos los intersectas. Se intersecta en este punto. A ese punto es justamente M, ¿no? Ese punto es justamente M. Aquí está su letra, arriba dice M. Y listo, eso es todo. Ahora vamos a hacer la S. Nos faltaba aquí la S, que es 5, menos 4.
Vamos a hacerlo de color rojo. Muy bien. El primer número de este punto S es el 5. Ahí lo estoy señalando. Y a ese primer número se lo ubica en el eje X, en el eje horizontal, ¿no? El X. El 5 es positivo. Ah, entonces ubico en los positivos. ¿Dónde está el 5? Por acá. Aquí está el 5. Ahí lo señalo con un puntito, para no olvidarme. Luego viene el negativo, ¿no? El segundo elemento es negativo, menos 4. ¿Dónde se ubica el segundo elemento? En el eje Y, en el eje vertical. Menos 4 es negativo. Los negativos están abajo. ¿Ya? En el eje vertical, los negativos están abajo. Ahí, el menos 4, profesor, está acá. Listo, ahí lo señalas, con un puntito. Muy bien, ya tienes el 5 en el eje X y el menos 4 en el eje Y. ¿Qué haces? Intersectas. ¿Así les ha salido? ¿Quién ya lo hizo antes? Así les debe haber salido. Sí, a mí ya me salió. Yo ya lo hice y me salió igual. Muy bien, Fiorella, muy bien. Yandy, Juli Ya también, ¿no? estoy Emerson, en esta. muy bien. Es, Ya, muy bien. es una Entonces, parte. en ese puntito, pues le pones su nombre. Su nombre es S. S, arriba decía. Profesor, S. solo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Puedo usar los números como en la 4? Porque dice la Q 4 positivo Ajá. y 1 negativo. ¿Puedo usar los números? Claro, tienes Porque que el 2 ubicar. está en el centro. Sí, tienes que ubicar los números. Igual como hemos hecho todo. Igual como hemos hecho la S, igualito a la S que hice hace ratito. Igual. Imagina si uno en la gráfica 3 ha salido como 3, 4. Ujú, 4 ya. negativos y 3, 3 negativos. Ajá. Sí, igual que Tiene la acá. Igual que en la número 3, ¿no? Estaba el 3 negativo para M y el 3 negativo para R. No importa, se no ponen importa esos si lo puntos, usan uno solo encima por de otro. horizontal. No importa si lo usan por horizontal. Sí, no importa. Ah, ya. Tú pones ahí, si te dicen ese número, tú pones encima ese número, no hay ningún problema. Johnny, ¿alguna pregunta, Johnny? En taller dice 5,0. Ya, ya, buena pregunta, Johnny. Eso ojalá que me toque por acá Profesor, ya terminé la para que página sepan cómo se hace, ¿ya? Si no está en estas preguntas de la práctica en clase, voy a hacer ese número que me estás diciendo. ¿A Johnny? Sí, profesor, Bien. también hay 9 menos 9,0. Ya, ese cuando tiene 0, yo lo voy a explicar en un gráfico aparte. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Profesor, Sí, está dime. la página 68. Ajá. Tiene que ser 69 también y la 60. Solamente el 70. taller, solamente el taller. Recuerden, solamente se hace el taller, es la tarea. ¿Ya? Yandy, solamente la tarea, nada más, que es el taller. Si vamos practicando, no, eso todavía no. Bien, voy a terminar, si no el tiempo me va a ganar, chicos. De ahí siguen preguntando. Ya voy a hacer la número 4. Ubica en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados. Ahí está. A, T y Q, ¿no? Hay que ubicar esos pares entonces. Primero A. A es menos 4, menos 5. Ah, ya. Este menos 4, como es primer elemento, lo coloco en el eje X. En el eje X, el menos 4 está aquí, ¿no? Es el negativo. Aquí está. El segundo elemento de A es el menos 5. El menos 5 se ubica en el eje Y. ¿Dónde está el menos 5? Ah, está aquí abajo, ¿no? En los negativos. Ahí le pongo un puntito. ¿Qué hago con esos dos números? Los intersecto. Menos 4 y menos 5. Los intersecto, pongo su puntito y su letra, ¿no? ¿Qué letra era? Arriba dice A, la letra A. Listo, pongo esa letra. Sigo, ahora con T. T es 2, menos 3. Ya, agarro otro color verde. 2, menos 3, ¿no? Ah, ya. El primer número, que es el 2, se ubica en el eje X. Siempre, ¿eh? En el eje X. Aquí está. Ahí.
Y el segundo número, que es menos 3 se ubica en el eje Y. Menos 3, profesor, es negativo. Ah, está abajo entonces. Aquí está el menos 3. En el eje Y. Ya, en el eje vertical. No te olvides. Y ahora, ¿qué haces? Intersectas. Intersectas. Pones el puntito. Ese que letra es la T, ¿no? Arriba decía su letra, T. ¿Qué me falta? La Q simplemente, ¿no? La Q, que es 4, menos 1. Vamos a ver entonces, con rojo, la última, la Q. 4. 4, como es primer número, se coloca en el eje X. Aquí. Aquí está el número 4. Y luego el menos 1. Menos 1, como es el segundo número, se ubica en el eje Y. En el eje Y. Menos 1 es negativo. Ah, está debajo del 0. Debajo del 0, aquí. Ahí está el menos 1. ¿Y ahora qué haces? Intersectas esos dos, ¿no? 4 con menos 1. Ahí se intersectan, ¿no? Pongo el puntito. Ahí. ¿Qué letra es? La Q. Y listo, ya terminé con esos 3 puntos. Algo más me dice el problema aquí. E indica a qué cuadrante pertenecen. Ah, ya. Hay que indicar a qué cuadrante pertenecen. Ya. Mira. Los cuadrantes, esto no les expliqué, pero presten atención. Este de aquí, toda esta parte donde están los positivos, se llama primer cuadrante. Primer cuadrante. El que está a su costado se llama segundo cuadrante. Ese es el orden. El que está abajo del segundo cuadrante, se llama tercer cuadrante. Vamos a poner aquí 3. En romano, ¿sí? Se pone en romano. Los cuadrantes de aquí se ponen en romano. Ya está. Y así, en ese orden. ¿Qué me falta? El cuarto cuadrante. En romano. ¿Ya? A veces le ponen su barrita así como he puesto yo, ¿no? Arriba una barrita, abajo otra barrita. Se pone así también. O si no, sin las barritas de arriba y abajo. ¿Ya? Pero ahí están en romano. 1, 2, 3 y 4. Ahí están los cuadrantes. Entonces, el punto A que está de color azul, pertenece al tercer cuadrante. Y el punto Q y T pertenecen al cuarto cuadrante. Ya, esos son los cuadrantes. Listo. Sí, Nayara, sí puedes, Nayara. Emerson. Emerson, ¿alguna pregunta, Emerson? Ponemos solo en tercero y cuarto y nada Sí, más. pongan tercero y cuarto. Ajá, yo aquí lo voy a remarcar. Ustedes pueden poner solamente eso. Yo lo voy a La remarcar. tarea que tenemos que hacer, ya es la 68. La página de la tarea, ¿cuál es? El taller, Yandy, el taller. Tienes que ubicar el taller. ¿Dónde está el taller? Sí, pero es la 71. Ya, esa es entonces. Ahí está el taller. Esa es Yandy. Si el taller está en la 71, esa es la tarea. Esa es la tarea. La 71. Ajá. Está ladrando, no sé por qué. Sí, está dando Firulais. Vamos a avanzar entonces un poquito más rápido. Ya el tiempo nos quedan 9 minutos aproximadamente. Bien, la número 5 ya tiene resolución. ¿Ya? La número 5 ya está con resolución. La número 6 es similar a la 5, fíjense. Es muy similar a la 5. ¿Ya? Entonces voy a explicar la número 6. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la 6? Indica las coordenadas de los puntos P, Q y R. Ya. Ah, ya. Ahora hay que indicar aquí las coordenadas. O sea, los números. ¿No? Los números. Veamos dónde está P. Primero vamos a colocar las coordenadas de P. Entre paréntesis, ¿no? Ponemos acá un punto y coma. Lo que me faltaría es colocar los números, las coordenadas. El primer número que tiene que estar aquí, ese primer número está en el eje X. ¿Se recuerdan? Así se ponía, ¿no? Primer número en el eje X. Entonces veamos a P. Veamos el gráfico. ¿Dónde está P? Aquí está P.
¿Ya lo viste? Ahí está. Su número en el eje X es el 7, el menos 7, perdón. El menos 7. Entonces ponemos acá un puntito. En el eje X está el menos 7. Y en el eje Y está el 3. De ahí vienen. De la intersección del menos 7 y el 3. ¿Cierto? Entonces, este menos 7, como está en el eje X, viene a ser su primer elemento o su primer número. Como es su primer número, completamos aquí abajo. Ahí se coloca el primer número. Y al costado, pues será su segundo número. Su segundo número está en el eje Y. En el eje Y o en el eje vertical. Su segundo número es el 3, ¿no? Ahí hemos marcado el 3. Listo, ya tengo de P. Voy ahora con el otro punto, que es Q, ¿ya? Con Q. Vamos a poner aquí Q. Sus coordenadas, vamos a poner espacios para los números, ¿no? Y hay que ver en el gráfico cómo está Q. Ah, Q está aquí abajo, ¿no? En esta esquina. Veamos dónde está en el eje X. Sus coordenadas en el eje X. Su coordenada en el eje X es el 8. De ahí viene. Y en el eje Y, está en el menos 6. En el menos 6. Este es negativo. Los que están aquí abajo, recuerden, son negativos. Listo. Ya tengo sus coordenadas. 8 y menos 6. Ahora, ¿cómo lo ubico? Aquí en el Q. Primero, el primer número viene a ser del eje X. Recuerden eso, ¿no? Yo dije anteriormente. El primer número es del eje X. ¿Dónde está el eje X? Acá arriba. ¿Y dónde está el número de Q? Ah, ese es 8. En el eje X está el 8. Y ahora el segundo número. El segundo número, bueno, es en el eje Y. En el eje Y está justamente el menos 6. Ahí está marcado para Q. Para Q es el menos 6. Listo. Ya sí. Ya tengo esas coordenadas. P, Q. ¿Qué me falta? R. Aquí voy a preguntar. Aquí voy a preguntar para R. Todos atentos. ¿Dónde está R? R está arriba, ¿no? Aquí arriba. Ya. Bien. Ahora voy a colocar sus coordenadas aquí. Voy a colocar espacios. ¿Y cuál será su primer elemento para R? ¿Cuál será su primer elemento para R? Voy a preguntar, a ver, a Zaret Morales. Activa tu micrófono, Zaret. Vamos. Ahora sí, ya puedes activar tu micrófono. Zaret, R está arriba, aquí arriba, ¿no? Y fíjate, está uniendo al punto 1 y al número 5. Al 1 y al 5. Bien, ¿qué número voy a colocar aquí primero? Aquí. ¿Qué número va? ¿El 1 o el 5? ¿Cuál, Zaret? Puedes activar tu micrófono, ¿sí? ¿Cuál va? ¿El 1 o el 5? A ver. El 5. El 5. Ya, vamos a suponer que es el 5. Vamos a suponer. 5. Ya, 5. A ver, vamos a ver si es correcto. Vamos a ver si es correcto. Ah, ya, profesor. El primer elemento que se pone aquí, ¿no? ¿Cierto? Este primer elemento debe ser en el eje X. Debe estar en el eje X. Y el segundo elemento que se va a poner debe estar en el eje Y. Así estaba recalcando desde hace rato, ¿no? En las otras preguntas. ¿Cierto? Ah, ya, entonces en el eje X debe estar el 5. A ver, veamos en el gráfico. En el eje X, aquí está el eje X, está el R, está marcando al 1. Ah, en el eje X, entonces debería estar el 1, ¿no? En el eje X está el 1. Este es el primer elemento. El primer elemento entonces es el 1 para R. Ah, ya, entonces aquí corregimos. No es el 5, sino que es el 1.
Siempre el primer elemento viene del eje X. Y en el eje X está el 1. Y en el eje Y, ahí está marcando el 5, ¿no? R está marcando el 5. Entonces el segundo elemento viene a ser 5. Esa es la respuesta, 1,5. ¿Ya? Muy bien. Abigail, levantaste la manito, no sé si tienes pregunta. No, profesor, sino que yo quería responder al segundo elemento de R. Ah, ya. Te salió así, 1,5, ¿se entendió? Profesor, ¿Sí? en la página 71, ahí dice la 12, número 12. Ya. Número 12. 71. Ahorita lo voy a ver, ahorita lo voy a ver. Vamos a terminar esto. Ya, pueden ir copiando entonces. Esta es la respuesta de las 6. Ahí está, P, Q y R. Recuerden, el primer elemento, 10 respuestas hay ahí. Faltan 14 para terminar ahí. Faltan 4. faltan 4, así es, faltan 4. Bien, nos queda 1 minuto y tanto, ¿no? Ya. Vamos a finalizar la reunión y vamos a regresar, ya para terminar las 4 que quedan, más rápido. ¿Sí? Bien, entonces finalizo y regresan, por favor, inmediatamente, ¿ya? Los espero.